Muy buenas tardes a todas y a todos, tanto quienes están siguiendo este evento en forma presencial en las instalaciones de la Casa Flavio Herrera como por Zoom, hacia quienes lo verán en diferido cuando ya esté en las plataformas de la escuela. Para mí es un momento muy emocionante el poder estar en el inicio de este seminario, porque ha sido un intento que hemos tenido durante años el poder incorporar a el área de arqueología a las actividades de posgrado de la Escuela de Historia. Han existido intentos no solo de organizar eventos como este, sino poder desarrollar una maestría en patrimonio cultural. Pero el tiempo ha ido transcurriendo y no lo hemos logrado. Tenemos aproximadamente 2 años y meses para alcanzar esta meta. Por lo cual quiero felicitar al director del Departamento de Posgrado de la Escuela de Historia, el maestro Mario Celada, por haber tomado esta iniciativa. Y también a la maestra Claudia Quintanilla, quien se sumó al proyecto y que hoy estamos viendo su culminación al poder realizar este evento. También es digamos, un tiempo muy especial debido a que es la primera actividad híbrida que vamos a desarrollar en la escuela y veremos cómo nos va. Porque aunque ya no tenemos la pandemia, pues ya tenemos otras circunstancias que nos impiden estar en la presencialidad. El seminario, como bien lo saben quienes están en esta actividad, se titula Metodología de Investigación Arqueológica aplicada a casos de patrimonio arqueológico en riesgo. Y para ello, y el organizador, porque fueron ellos dos, tanto el maestro Mario Celada como la maestra Claudia Quintanilla, pues han propuesto a 3 conferencistas de mucho prestigio, conocidos y conocidas en el medio arqueológico y a nivel general, tanto en Guatemala como en México y en otros países del mundo que se interesan en estos temas, como son la doctora Rosa María Chan, que tendrá la conferencia el día de hoy, y el día de mañana contaremos con la participación del maestro Gustavo Martínez y la doctora Bárbara Alroyo, lo cual es muy importante para poder escuchar voces experimentadas, con mucho trabajo en el área, con mucho trabajo también intelectual, académico, en el campo de la arqueología. Y como ustedes saben, esta administración se ha caracterizado por la pluralidad de pensamientos. En las ciencias sociales no podemos aducir que exista solo una única forma de conocer las cosas, una única forma de interpretar la realidad, sino existe una diversidad. Y por tanto, en la edición de hoy tenemos a estos 3 profesionales que nos darán sus puntos de vista con fundamento en su experiencia y en su amplio trabajo, que será la base para transmitirnos los puntos de vista que compartirán esta tarde con nosotras y con nosotros. En la siguiente edición, pues escucharemos otras voces para ir construyendo, digamos, un pensamiento más amplio de la realidad actual del patrimonio cultural nacional en riesgo. Tuvimos el año pasado, cuando empezamos nuestra gestión, Claudia Quintanilla se acordará, que enfrentar el traslado de unas piezas arqueológicas prácticamente me echaban a mí la culpa como que yo era el que se me había ocurrido mandarla a Nueva York, yo había puesto la pieza en el avión, yo la había ido a instalar allá. Porque, de acuerdo, estoy consciente de ello, la Escuela de Historia, la Universidad de San Carlos en general, la escuela en particular, pues es vista como la entidad académica estatal que debe de velar por esto. Y efectivamente así es. Pero también hay espacios, hay momentos donde uno sí puede actuar y topes hasta donde uno puede llegar. Al final la pieza se fue y me parece que ya regresó o no ha regresado. Y esto murió. Y así es con todo el patrimonio cultural en este país. Con todo.
Tenemos el ejemplo de la antigua Guatemala, que la UNESCO a cada rato está amenazando que le va a quitar la categoría de patrimonio a nivel mundial. Nadie hace nada, siguen los grandes eventos. Estaba leyendo hoy que va a haber un evento que va a llevar a 90,000 personas a la antigua. Imagínense ese caos, ese deterioro del patrimonio, porque es un festival de flores, nadie contempla nada de lo que hay que observar. Ahí se hacen conciertos, hasta las procesiones que son muy piadosas y muy tranquilas, podríamos pensarlo, también alteran el patrimonio. Y estoy poniendo un ejemplo de un sitio muy conocido y concurrido. Lo mismo sucede en otros, desconocidos por el gran público, pero que no cuentan con la protección debida, que requiere estos monumentos, estos espacios de cultura, estos sitios sagrados que deben de ser preservados y que es una obligación del Estado que lo ha descuidado, como tantas otras obligaciones que el Estado no asume. Así es de que espero que esta jornada de hoy y la de mañana nos sirvan precisamente para esa reflexión y también para ir articulando acciones que nos permitan poder actuar en el momento que se requiera. No como apagafuegos, sino como una entidad, una unidad académica que propone y alerta con suficiente tiempo lo que pueda suceder. Muchísimas gracias, doctora Rosa María Chan, por haber aceptado estar con nosotros en esta primera edición, que esperemos que haya más. Felicitaciones nuevamente a Claudia y a Mario que organizaron este evento. Gracias a quienes se animaron a llegar presencialmente y que están ahora en esa sala que ha quedado muy bonita. Mi agradecimiento también a la Casa Flavio Herrera por habernos prestado el espacio, habernoslo cedido para esta actividad, y a quienes nos siguen por Zoom. Gracias por estar aquí. Que pasen una feliz tarde y estoy seguro que todas y todos saldremos con muchos conocimientos muy útiles y necesarios sobre la temática que se expondrá en ese seminario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel. Bien, previo a dar inicio con el seminario y presentar en términos muy generales, es para nosotros también un gusto compartirles, ¿verdad?, que para el próximo año, para el ciclo 2023, la Escuela de Historia, a través del Departamento de Estudios de Posgrado, está planteando la apertura de 2 programas, particularmente la maestría en Historia, ¿verdad?, que estamos en toda, digamos, el proceso, ¿verdad?, para poder dar inicio. Hoy formalmente queremos plantearle tanto a quienes están acá presencialmente como a quienes nos escuchan a través de la plataforma de Zoom, que la Escuela de Historia para el ciclo 2023 está aperturando o estará aperturando la segunda cohorte de la maestría en Historia 2023-2025. Esta maestría tiene una duración en pensum o en currículum, digamos, de 2 años, ¿verdad? Pero está planteada en 3 años porque el tercer año es para presentar, en este caso, el trabajo de tesis. Esta maestría en Historia pues fue desarrollada por la Escuela de Historia como un programa académico que en este caso ofrece profundizar precisamente en estos estudios históricos, ¿no? Y en concreto también busca generar diferentes posibilidades para profesionales, en particular evidentemente de la Escuela de Historia, pero también otros profesionales de ciencias sociales o afines o interesados en profundizar en conocimientos de la historia, ¿no? Hay diversas posibilidades, ¿verdad?, en cuanto a el desarrollo investigativo que genera esta maestría. Es una maestría en ciencias, ¿verdad? Y asimismo, pues, cuenta con diferentes áreas formativas, concretamente la formación teórica y metodológica, la formación especializada que se hace a través de una serie de seminarios, y la investigación que está enfocada evidentemente al trabajo de tesis, ¿no? El trifoliar digital lo vamos a estar compartiendo también para quienes están acá. Seguramente les entregaron ya la impresión o el ejemplar físico del trifoliar de la maestría en Historia. Ahí están los costos, ¿verdad? No voy a entrar a esos detalles financieros administrativos en este momento, pero ahí pueden consultar ustedes el mismo, ¿no? Se van a aperturar las posibilidades de preinscripciones y de participación en el curso propedéutico que estará programado entre enero y febrero del próximo, ¿verdad?
Por otro lado, también compartirles que se estará aperturando el doctorado en Ciencias Sociales, también en su segunda cohorte, la cohorte 2023-2025. Este programa tiene una duración de 3 años, ¿verdad? En cuanto al currículum, consta de diversos seminarios temáticos especializados en diferentes ámbitos de investigación y análisis de las ciencias sociales, ¿verdad? Y por supuesto es un doctorado que está enfocado a la investigación. Entonces tiene evidentemente seminarios enfocados al desarrollo de la tesis, procurando generar y afianzar en este caso las técnicas investigativas y las prácticas investigativas que las y los profesionales que estén interesadas o interesados en continuar con su formación a nivel de doctorado, pues estará ahí presente. Al igual que en la maestría en historia, va a haber un propedéutico entre el mes de enero y febrero, ¿verdad? Que va a estar también, vamos a estar trasladando la información. También este trifoliar que sintetiza el programa, ¿verdad? Va a estar disponible a través de los canales oficiales de la Escuela de Historia en formato digital. Y a quienes están nuevamente acá, pues seguramente les entregaron una versión física de este trifoliar, ¿verdad? Entonces, justamente hoy, en la tercera Asamblea General del Sistema de Estudios de Posgrado, discutíamos con los colegas que forman parte de este órgano académico un tema importante, ¿no? Y es este ejercicio que estamos haciendo hoy, esta modalidad híbrida, digamos, presencial, virtual, ¿verdad? Porque evidentemente no solo la crisis política que atraviesa nuestra universidad, sino los efectos, en este caso, de lo que ocurrió con la pandemia por el SARS-CoV-2 de 2020 para acá, demanda reorientar muchos de nuestros programas. Y en ese sentido, entonces, ambos programas, tanto el de doctorado como el de maestría, están formulados en una modalidad híbrida, algo que está avalado por el Sistema de Estudios de Posgrado, ¿verdad? Y que va a contemplar, en este caso, una modalidad híbrida para estos programas. Entonces, para quienes estén interesadas e interesados, pues vamos a tener la posibilidad ahí de estar en contacto. Ahí está el correo institucional del posgrado, a través del cual ustedes se podrán poner en contacto para cualquier duda, ampliación o información que así se requiera, ¿no? Entonces, pues bueno, eso para presentar de manera muy sintética estos programas, ¿verdad? No venimos a hablar específicamente de la oferta académica del Departamento de Estudios de Posgrado de la Escuela de Historia, pero queríamos aprovechar el espacio para plantear, ¿verdad? Las posibilidades que van a estar para el próximo. Pues bien, ahora ya pasando a la temática que nos convoca el día de hoy, creo que Ángel lo mencionaba en alguna medida, ¿no? En la Escuela de Historia, en el Departamento de Estudios de Posgrado, pues han habido algunos esfuerzos en años anteriores, ¿verdad? Por generar desde el área de arqueología, sobre todo, algunas propuestas para generar una maestría, particularmente enfocada a nuestras y nuestros egresados de arqueología, docentes, investigadores. Todavía no se ha logrado concretar ese proceso, pero es algo muy importante que la Escuela de Historia tiene que desarrollar. Es decir, tenemos una maestría en antropología, tenemos una maestría en historia, una maestría en historia del arte y el doctorado en ciencias sociales, pero nos hace falta una maestría enfocada específicamente a las y los egresados de arqueología que lo demandan, ¿verdad? Evidentemente, y que pues han habido avances en cuanto a la formulación, ¿verdad? Aquí Claudia, como coordinadora del área de arqueología, no me dejará mentir, lo discutimos inclusive desde el año pasado. Ella me compartió el proyecto que tienen ya en el área de arqueología desde hace algunos años, ¿verdad? Y que requiere evidentemente algunas revisiones, algunos ajustes, pero esperemos que en un mediano plazo, en un corto plazo idealmente, podamos tener el aval para aprobar una maestría en particular. Pero entonces, como tenemos ese vacío a nivel de posgrado, hemos discutido la necesidad de abrir, en este caso, espacios muy concretos para discutir con las y los arqueólogos, que de hecho tienen mucho, diríamos, de interés en comprender nuestra realidad a partir, en este caso, de toda esa riqueza arqueológica que posee el país. Sin embargo, evidentemente, en el área de arqueología hay muchos espacios, ¿verdad? A nivel de licenciatura, a nivel, efectivamente, de las y los egresados, de las y los profesionales, pero en el posgrado hemos carecido de eso. Entonces, un poco el interés ha sido ese, ¿no? Cómo abrimos un espacio también en el posgrado para dialogar con las y los arqueólogos
con diferentes perspectivas, con diferentes experiencias, con diferentes formaciones, como bien señalaba Ángel en su momento, ¿no? Entonces, el objeto de este seminario es precisamente eso, ¿no? Empezar a aperturar un espacio en el posgrado. Ojo, no estoy diciendo que no exista en la escuela o inclusive en el país, ¿no? Sino en el posgrado en particular, aperturar un espacio para las y los arqueólogos que también lo demandan, ¿no? Y generar una discusión, ¿verdad? En concreto sobre la aplicación de las metodologías en el contexto de patrimonio cultural en riesgo en el país. Ustedes seguramente saben esa noticia escandalosa ahorita, ¿verdad? En el caso de Zacatepeques, ¿verdad? Con todas estas piezas arqueológicas que se les encontraron a esta pareja de norteamericanos, ¿verdad? Y que efectivamente nos dice que nuestro patrimonio arqueológico no solo está en riesgo por diferentes circunstancias que aquí las expertas nos plantearán, en particular la doctora Rosa María Chang, ¿verdad? Pero que efectivamente vemos que tenemos muchas vulnerabilidades, ¿verdad? Como parte de la crisis económica, social, política, institucional que atraviesa el país. Hoy lo vemos reflejado en situaciones como estas, ¿no? El tema de la corrupción afecta a todo nivel, ¿verdad? Nos afecta en nuestra alma mater, ¿verdad? Si no veamos la crisis institucional que estamos viviendo hoy en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que esperemos se tenga una salida pronto, ¿verdad? Y en el sentido de tener una salida que permita fortalecer en nuestra universidad, fortalecer los procesos democráticos, fundamentalmente fortalecer el desarrollo de la investigación, de la academia y de la ciencia en general, que es nuestro objeto fundamental como universidad. Entonces, en ese sentido, pues toda esta crisis que atraviesa el país y que la vemos reflejada en diferentes indicadores económicos, sociales, etcétera, también afectan al patrimonio arqueológico del país. Y efectivamente, la riqueza arqueológica o la riqueza del patrimonio arqueológico con la que cuenta Guatemala es muy vasta, muy amplia, ¿no? Y es importante que desde los estudios de posgrado, en este caso, generemos la discusión y el debate con relación a la importancia que esto tiene, ¿no? ¿Cómo podemos aportar en ese sentido? Entonces, este seminario justamente busca dialogar con expertas y expertos, ¿verdad? De la arqueología, va dirigido fundamentalmente a nuestras y nuestros profesores, docentes, investigadores, a nuestros estudiantes, a las y los egresados y al público en general, digamos, que esté interesado en discutir esta temática. Para ello, entonces, discutimos como un tema genérico, inicial, por supuesto, ¿verdad? El contexto y la metodología de investigación para el tratamiento del patrimonio arqueológico en riesgo, ¿verdad? Y hemos definido 2 jornadas. Para la primera, pues evidentemente vamos a hablar un poco acerca del contexto, ¿verdad? De este patrimonio arqueológico en riesgo. En particular, la doctora Rosa María Chang, ¿verdad? Nos abordará una conferencia que ya la va a presentar acá la maestra Claudia Quintanilla. Esta conferencia precisamente abordará el tema de la gestión del riesgo, ¿verdad? Y ella pues va a abordar con más contexto. Y el día de mañana vamos a estar discutiendo con relación a los estudios de caso de patrimonio arqueológico en riesgo llevados a cabo por arqueólogas y arqueólogos guatemaltecos. Entonces, un poco esa es la intencionalidad de aperturar este seminario. Agradecemos nuevamente la apertura y el participar en este seminario a la doctora Rosa María Chang, ¿verdad? El día de mañana tendremos a otros 2 invitados que ya lo mencionaba el doctor Valdés. Y pues bueno, sin más, vamos a dar inicio. Le voy a dar la palabra a la maestra Claudia Quintanilla, coordinadora del área de arqueología, para que tenga bien a presentar a nuestra invitada el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes al público acá presente y a quienes nos están viendo a través de esta plataforma Zoom. Tengo el agrado de presentar a la doctora Rosa María Chang. Ella es licenciada en arqueología, egresada del CUDEP, USAC. Es doctora honoris causa en patrimonio cultural por la Universidad Estatal de Humanidades de Rusia. Tiene estudios de posgrado sobre gestión del patrimonio cultural centroamericano USAC bajo convenio con la Universidad de Valencia y otras universidades centroamericanas. También tiene estudios en la Universidad de Canazawa. Directora de la iniciativa NACTUNICH, miembro del grupo de especialistas de la lista verde del área maya de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, así como del programa Escudo Azul.
Es ex viceministra del Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala y socia fundadora de la Fundación Propete. También es consultora independiente en gestión natural y desarrollo sostenible y profesora en el área de arqueología en CUDEP. Nuevamente, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y esta participación. Luego de la presentación de la doctora Chan, vamos a abrir un espacio para que nos hagan llegar sus preguntas y comentarios. Así que, doctora Chan, este espacio es para usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la invitación que me han hecho para... ¿Sí me escuchan? Sí, Ok. sí. Bueno, la invitación que se me ha hecho para compartir con ustedes parte de las experiencias y conocimientos sobre gestión de riesgo. Quiero felicitarlos por estas actividades. Realmente hace falta muchísimo, ¿no? Abrir estos espacios para actualizar de información, no solo a docentes, sino en general ir actualizando conceptos y procesos que se van desarrollando en pro de la conservación y protección del patrimonio cultural. Así que para mí es un honor compartir con ustedes esta tarde. Voy a compartir la presentación. Solo voy a agradecer que alguien me diga si se ve para estar segura que se está transmitiendo. Sí se ve. Ok. Y ahorita que vayamos pasando los slides. Bueno, en relación a la temática de esta jornada de conferencias, he titulado esta presentación como la gestión de riesgos sobre el patrimonio cultural y natural, que de hecho pues es un tema que va tomando auge no solo en Guatemala, sino yo diría en todos los países, por el riesgo en que están sometidos todos los tipos de patrimonio que tiene cada país, ¿verdad? Cada cultura, considerando que pues el patrimonio o los patrimonios, que son diferentes tipos, que se encuentran a niveles, en diferentes escalas, a nivel territorial, pues tienen cierto riesgo, tanto natural como provocados también por el mismo ser humano. Entonces la conferencia la estoy enfocando en 5 aspectos, que sería hablar un poco, como solo tenemos 1 hora, y esto va a ser bastante, pero así que, y como me gusta hablar, voy a pedir que me digan cuando ya se me va tocando el tiempo. Sería entonces empezar con el contexto del país, a grandes rasgos nada más, dar algunos ejemplos de desastres sobre el patrimonio cultural, tanto natural como provocados, hablar sobre el enfoque de gestión que se ha realizado en Guatemala en temas de gestión de riesgo, porque no es lo mismo solo analizar los aspectos de saqueo o de colapso de una estructura, hablar de gestión, que son cuestiones diferentes, porque al final hablar de gestión nos lleva también a un enfoque metodológico sistémico. Y para terminar, ¿cómo sería o cómo es el proceso metodológico para realizar los análisis de riesgo y la planificación para la gestión de riesgo? Entonces aquí voy a mencionar cuáles son las iniciativas que se han realizado en Guatemala con este enfoque. Entonces, para empezar, voy a hablar sobre el contexto en que se encuentra el país. Esto lo manejan muy bien ustedes por ser docentes de la carrera. Como sabemos, somos parte de Mesoamérica. Guatemala es el centro del área maya, teniendo también dentro de su territorio el centro, el corazón del desarrollo de la cultura maya clásica. Pero no solo es el patrimonio arqueológico maya el que vamos a tocar. O sea, si vemos el patrimonio cultural de nuestros pueblos y de nuestro país, se conforma con el paso del tiempo y tenemos entonces evidencias que vienen desde, de hecho, desde las épocas prehistóricas, arcaicas, preclásico, hasta en la actualidad. O sea, es dependiendo de, como mencionaba, que el patrimonio se forma con el paso del tiempo. Entonces, cada época cultural nos va a definir también los tipos de patrimonio que se tienen, sean material
o inmaterial, aunque lo inmaterial pues es prácticamente dentro de la cultura viva, pero mucho de sus raíces, de su origen, viene desde la época prehispánica. Entonces, como vemos, nuestro país se encuentra dentro del istmo centroamericano y eso nos está dando una condición de isla. Estamos pues casi rodeados por los dos océanos y solo son partes de territorio, de tierra, que son las que pues no seamos una isla, pero esa misma condición es la que los especialistas en gestión de riesgo nos están diciendo que tenemos, aunque no sea isla, sí nos da las condiciones de isla. Y eso hace que estas condiciones también nos den espacios, condiciones de vulnerabilidad. Aparte de eso, es que también en nuestro país tenemos, es uno de los pocos países del mundo que tiene la unión de 3 placas tectónicas. Como vemos en esta imagen de Google, que se mira bastante bien, en la costa sur, podemos identificar la zona de subducción. Es esa línea que se ve bastante fuerte. Voy a pasar un poco, en esta imagen se ve mucho más la línea de la costa sur. Esto es la zona de subducción del Pacífico. Lo que quiero decir con esto es que la placa de Cocos se está yendo hacia abajo y va desplazando la placa del Caribe, que es donde se asienta la mayor parte del territorio centroamericano. Y de ahí es donde se originan muchos de los sismos que estamos teniendo en la actualidad. Pero aparte tenemos, que se ve muy bien ahí, y en esta imagen más se ve en esa parte del Caribe donde se ve la sombra y unas líneas. Estas líneas son la otra parte de las placas, la unión de la del Caribe con la placa del norte, de Norteamérica. Y eso nos va, si ven ustedes, el pico de esa zona viene hacia Izabal, que es donde llega la zona del Motagua, que es donde se está plegando las placas. Esto produce otros sismos en el Caribe que también nos afectan, ¿verdad? Entonces estamos entre placas tectónicas y entre 2 océanos, pero vamos a seguir viendo esta parte para ir viendo aquí. Vemos entonces una imagen de todas las placas que rodean Centroamérica y vemos cómo quedan las placas tectónicas, la unión de 3 placas que está atravesando el altiplano de Guatemala. Que de hecho, si nos ponemos a pensar dónde se desarrolló la cultura maya clásica, vemos que su arquitectura monumental no está en el altiplano. O sea, monumental hablando de arquitectura vertical, está en tierras bajas, ¿verdad? Y en algún momento uno se pone a pensar, trabajando temas de riesgo, que las poblaciones en la antigüedad pues conocían sí, por supuesto que se sentían, porque esto de las placas es desde origen geológico de la zona. Entonces ya tenían sismos, ya tenían volcanes y sabían muy bien que lo que podían construir en el altiplano pues en algún momento podía caerse. Y entonces vemos la mayor construcción de arquitectura en las tierras bajas. Y lo que tenemos en la costa sur y el altiplano es mucho más bajo y además son un poco más horizontales. Pero bueno, estas condiciones de muy pocos países, que recuerde yo haber visto las placas, solo son 2, más o menos, dos países que tienen estas características de la unión de 3 placas tectónicas. Que es esta a nivel ya del globo, que es todas las placas. En una zona tan pequeña, pues tenemos una diversidad, ¿verdad? Y además, esto nos está llevando a la ubicación también dentro como parte del cinturón de fuego, que es el cinturón de la cadena volcánica de todo el Pacífico, que se mantiene activo todos los días, todas las horas, todos los minutos. Digo esto porque siempre como trabajo los temas de gestión de riesgo, tengo en algunas apps y softwares se puede ver en tiempo real el movimiento de las placas, los sismos que existen, los volcanes, las erupciones, que en algún momento si alguien quisiera poder consultarlo, pues puedo pasarle los links o ustedes pueden bajar las apps en su teléfono para algunos casos. Pero Guatemala y Centroamérica es uno de los países más activos de todo el mundo en cuestiones de erupciones. Y esto, bueno, el volcán de fuego
el de los activos, pero quizá el más peligroso es el Santa María y el Santiaguito. Pero bueno, esta es otra de las condiciones que tenemos. Esto es una imagen de la página de servir.net, que es donde podemos ver, una de las páginas donde podemos ver desastres en tiempo real, por si alguien quiere consultar. Por otro lado, estamos también como Guatemala en el paso de huracanes, especialmente que vienen del Caribe. Aunque hay algunos que se producen en la costa sur, pues la mayoría vienen del Caribe y son de los más fuertes que podamos recibir y que ustedes conocen bien. Aquí les pongo una imagen del paso de la trayectoria de Iota, que fue después del ETA. El que más provocó daños fue Iota, pero era porque ya había mucha humedad acumulada, ¿no? De ETA. Entonces la suma de los dos, porque fue seguido, pues es lo que provocó también mucho daño y que fue lo que dañó de los sitios patrimoniales. El que más sonó fue Quiriguá. Y bueno, aparte, con los estudios de suelos vemos también los cambios de clima. Tenemos las zonas secas. No solo la zona seca no solo está en la zona más desértica del país, que es oriente. De hecho, el oriente de Guatemala es la zona más desértica, más seca de toda Centroamérica, y eso va incrementándose. Pero no solo es esto, lo vemos también en el norte de Petén. Y esto se va incrementando cada vez más, no solo por el cambio de clima, sino también por la deforestación que se está dando. El hecho de que se esté dando mucha deforestación está provocando también la desaparición de fuentes de agua, que no va solo a tener implicaciones o afectaciones a la población humana, sino también a la parte de la naturaleza, al patrimonio cultural material, porque le va cambiando los microclimas. Y por ejemplo, solo las áreas arqueológicas han estado por cientos de años debajo de monticulados, debajo de tierra o debajo de cualquier tipo de bosque donde se encuentre. Al deforestarse, pues queda a la intemperie el terreno, y esto provoca sequías y le va cambiando el clima, y aunque esté de manera subterránea, como pasa con las cuevas, sí tiene implicaciones también de conservación. Aparte, bueno, como parte de todo este contexto, pues tenemos un ordenamiento territorial en departamentos, municipios. Cada vez van apareciendo nuevos municipios, y eso está llevando algunas inconveniencias también en el ordenamiento territorial, porque se debe de planificar cada territorio. Y en este sentido, yo puse ordenamiento territorial entre paréntesis porque la mayoría de municipios no tienen un plan de ordenamiento territorial. Una cosa es el plan de desarrollo que les requiere SIGEPLAN, pero en los últimos años ha pedido que se vincule el ordenamiento territorial con esos planes de desarrollo, que es donde se planifica las áreas, el uso principalmente del suelo y qué actividades se van a desarrollar en estas áreas. Y esto es importante para los que trabajamos patrimonio, porque muchas de las áreas patrimoniales prehispánicas o históricas se les está dando un uso diferente a la conservación, que de hecho el patrimonio cultural sí debe de tener una función social, pero que no riña con su conservación. Por ejemplo, el tema del turismo, ¿no? El turismo no se hace de manera sostenible en la mayoría de los casos, y sí está teniendo implicaciones, pero hay otras áreas donde se están dando construcciones en áreas arqueológicas. Lo que se requiere en Guatemala, según la ley de ambiente, es que se hagan estudios de impacto ambiental y patrimonial, según el artículo 8 de esa ley. Pero lamentablemente los estudios de impacto no están considerando el patrimonio como debe ser, o ustedes saben que en el país muchas veces estos estudios de impacto se hacen de manera manipulada. Entonces, esto conlleva a perder muchas evidencias patrimoniales. Por otro lado, se han tenido construcciones también de públicas para infraestructura pública, infraestructura civil, que es lo mismo, o sea, no se hacen los estudios de impacto y entonces se va perdiendo mucho patrimonio. Y si se hace, pues es de manera manipulada, y hay mucha corrupción en esto, y ustedes lo ven, o sea, en las ciudades es donde más se está dando
este impacto en cuanto a construcciones por el urbanismo, por el crecimiento urbanístico. Por ejemplo, esto fue lo que destruyó buena parte de Caminal Cuyú, ¿no? O sea, del sitio arqueológico, por el mismo crecimiento urbano y también por el desarrollo económico, por todos estos centros comerciales que se están abriendo. Caminal Cuyú es un ejemplo de esos, pero también lo vemos en Antigua Guatemala con la actual construcción de un centro comercial que de hecho, aunque está un poco hacia las afueras, pues sí se ha encontrado, y eso estábamos viendo la semana pasada en el Congreso de Patrimonio, que sí se tienen evidencias prehispánicas, incluso preclásico. Entonces ha aparecido varias evidencias ya de cerámica y que pueden ayudar a reforzar la cronología del área y bueno, ahondar un poco más en los estudios arqueológicos prehispánicos, porque en el caso de Zacatepeques, los estudios prehispánicos son los que menos atención se le da, porque todo el mundo se enfoca a lo colonial, pero la colonia se asentó sobre áreas prehispánicas y muchas veces eso queda invisibilizado. O sea, es dependiendo de los intereses. Y por otro lado, porque también en el caso de Antigua, el mayor trabajo o interés se ha desarrollado más por arquitectos, arqueólogos casi no. Entonces son cosas que hay que ir viendo, ¿no? Como pasa en Petén, hay más estudio arqueológico prehispánico, se le pone más interés y más enfoque, pero la parte histórica también se ha estado dejando a un lado, digamos, todo lo contrario que pasa en la Antigua o en las áreas en el altiplano. Y bueno, la densidad poblacional también nos lleva a los temas de desarrollo urbanístico, que es el mismo caso, ¿no? Y los de construcción de infraestructura civil. Como vemos, este mapa es oficial del gobierno de la República, vemos que la mayor densidad poblacional está en el altiplano y es el área de la capital la que tiene la mayor mancha urbana y de mayor poblacional de toda Centroamérica. Entonces ahí mismo en la ciudad, que como ustedes saben, también era esa área prehispánica, pues al ir teniendo más población va a tener también más construcciones. Construcciones no solo de habitaciones, sino también construcciones de centros comerciales y otros servicios. Entonces esto va a ir ampliándose en algún momento y como por el mismo accidente geográfico se va provocando mucha vulnerabilidad porque las casas de la gente que está migrando de las áreas departamentales se están ubicando en las laderas de los barrancos, se está ubicando a la orilla de las fuentes de agua y en algún momento pues ellos están creando la vulnerabilidad como pasó con el Cambrai hace algún tiempo. Y después vemos las otras zonas de Occidente, que también son las que tienen alta densidad poblacional, ¿no? Entonces son cuestiones que también hay que tomar en cuenta cuando vamos a trabajar en conservación, porque tenemos que ver el territorio donde vamos a trabajar algún sitio patrimonial. Tenemos que tener en consideración todo lo que ocurre en el territorio, porque puede apoyar o puede no apoyar. Todo lo contrario en la conservación del patrimonio. Por eso yo hablaba al inicio de que la gestión del patrimonio, igual que la gestión de riesgo, es sistémico, porque tenemos que tener una visión integrada del territorio donde estamos trabajando y no solo ver el patrimonio de forma aislada. O sea, cuando vemos un patrimonio de forma aislada, cometemos un error porque dejamos fuera muchos aspectos que tienen implicaciones en la conservación. Por otro lado, tenemos sí áreas de conservación que incluye no solo el tema ambiental, la conservación de las áreas protegidas no solo es para temas ambientales como se ha estado manejando. Cuando revisamos no solo la Constitución, sino también la Ley de Áreas Protegidas, vemos que se incluye también el tema arqueológico y sitios históricos. Lo que ha pasado, como no solo en Guatemala, sino que en muchos países, cada gestor, sea de naturaleza o de cultura, trabaja de forma aislada. No tienen esa visión de gestión integrada donde vean el tema natural o ambiental con el cultural y además el desarrollo local de forma integrada bajo esa visión sistémica que vengo mencionando, sino que trabajan por su lado. Y entonces trabajando por su lado, pues no va a apoyar mucho la conservación como debiera.
Aparte que tanto esta institución, que es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, como el Ministerio de Cultura, tiene poco presupuesto, pero eso no implica que no se tengan al menos los instrumentos de gestión establecidos y actualizados. En este caso, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas sí ha ido avanzando más que el Ministerio de Cultura porque tiene planes de gestión, tiene estrategias, tiene políticas. En el caso del Ministerio de Cultura, la política es muy amplia, no se tiene una estrategia de gestión en el país. Y al lado puse el mapa de sitios arqueológicos, que este es un mapa que no está actualizado, pero es el único mapa que existe de sitios arqueológicos de todo el país, que se hizo con el registro de información catastral a través de un proyecto específico. Y lo que hicieron fue unificar todos los datos que tenía tanto el Ministerio de Cultura en sus diferentes dependencias, que tampoco está unificado, y alguna investigación, pero demuestra vacíos de información porque no se han tenido, por ejemplo, muchos reconocimientos en la zona transversal del norte, en toda la parte de oriente, también en el noreste de Petén. Y lo que pasa es que hay muchos proyectos arqueológicos, pero no todos pasan sus coordenadas o el Departamento de Monumentos Prehispánicos pasa las coordenadas al Atlas Arqueológico. Entonces el Atlas Arqueológico no está actualizado, pero hay otra debilidad. No existe un sistema de información geográfica como lo tiene el CONAP. CONAP tiene un sistema de información geográfica muy fuerte, incluso el de Petén refuerza mucho al resto del país. Igual el MAGA tiene un buen sistema de información geográfica, pero en el caso de cultura no existe. Entonces, unificar todas las coordenadas o toda la información de los sitios arqueológicos es complicado, y el no tener un inventario actualizado pone también en riesgo al patrimonio, porque el no saber qué tenemos y dónde están, pues es también como no saber qué tenemos que cuidar, ¿verdad? De hecho, el inventario del patrimonio, de los distintos tipos de patrimonio, es muy importante para protección, para definir los mecanismos de protección y de conservación. Y esa es una debilidad que tenemos en el país, que se convierte en vulnerabilidad. Bueno, esa es una introducción de contexto muy rápido. Pero bueno, ahora vamos a ver ejemplos de desastres sobre el patrimonio cultural. Aquí estoy mostrando la cúpula de la Catedral de Xela, que si se recuerdan, bueno, siempre ha sufrido los impactos de los sismos, pero también, bueno, el del 2012 afectó muchísimo, después en el del siguiente año otra vez, y bueno, ahí ha habido ya intervenciones, pero bueno, ese también pone en riesgo a la vida humana, porque en el momento que esto pueda caer, imagínense que en algún momento hay una misa, con tanta gente adentro, hay un sismo y se cae la parte de la cúpula, seguro va a haber lastimados o muertos. Bueno, entonces, los desastres podemos tipificarlo como desastres naturales y los antrópicos, que son los provocados por el ser humano. Entonces, los naturales son como las erupciones volcánicas, que esto es Santa María Santiaguito y sus otros dos acompañantes que nacieron después de Santiaguito. Pero también vemos, y ahí me equivoqué, yo puse volcán de fuego, y vemos el Cambrai. Si se recuerdan el Cambrai, ya Conred había dicho a la municipalidad que moviera a la gente que estaba habitando ahí, no lo hicieron y en algún momento esto colapsó. Y esto está pasando. La semana pasada estaba viendo ya algo similar, pero a una escala más pequeña en el Hato, en Antigua Guatemala. El Hato es uno de los lugares más vulnerables de Zacatepeques, pero no le están poniendo atención, y ya la semana pasada estaba viendo un deslave como este. Bueno, entonces empezamos con la primera amenaza que tenemos, que son huracanes, vientos fuertes, inundaciones, que normalmente lo tenemos todos los años por la ubicación del país. Esta es una imagen de Quiriguá, de Eta y Iota, pero Quiriguá realmente todo el tiempo ha recibido este tipo de impactos por la ubicación en la que está.
De hecho, las investigaciones de Wendy Ashmore indican de que la población habitacional de Quiriguá no se ha encontrado porque ella piensa de que están debajo del sedimento del río Motagua. De hecho, toda la parte alrededor de Quiriguá es plano, está inundado todo ese sedimento y tiene esa riqueza de minerales, por eso es que la plantación de bananos está ahí, porque es rico en minerales para esa producción. Pero cabalmente cuando ella estuvo estudiando en la zona, identificó en los canales que abrió la bananera, encontró material cultural como a 2 metros de profundidad. Está en los informes de ella y bueno, entonces al final las conclusiones es de que todo el tiempo se ha tenido impactos, por eso es que la población habitacional no se encuentra porque está enterrado a 2 metros debajo. Si ahora vemos las imágenes de Google Earth, vamos a ver que del río Motagua hay un desplazamiento de sedimentos que corren hacia el lado oeste de Quiriguá. Y eso ahorita es el mayor peligro porque estas lluvias van a seguir cada año y cada vez va a ser peor porque el río Motagua, que también es una falla geológica, está cambiando de curso por los movimientos, pero también el hecho de llevar sedimento cuando se acumulan en algún lado cambia de curso también la corriente. Y Quiriguá está a la orilla del río, es una parte muy baja y va a seguir teniendo esos impactos. Después de las amenazas, los eventos que se tuvieron desde el 2008-2010, en el 2013, que vamos a ver más adelante, se preparó un análisis de riesgo de Quiriguá, pero todo lo que se analizó en ese momento sobrepasó con ETA y OTA, porque fue más fuerte. O sea, no se previno, digamos que podría, sí se sabía que cada tormenta es más fuerte, pero no se previno que esto iba a ser mucho peor. Entonces, pues realmente aquí se destruyó todo lo que había digamos, de construcciones para recibir visitantes, pero los que más sufren el impacto son las esculturas porque quedan enterradas. Cuando vamos a Quiriguá, vemos que las esculturas están como que estuvieran en un hoyo. Y a veces preguntan por qué no la sacaron, pero no es eso, es que queda en hoyo porque el sedimento que ha quedado de las inundaciones se va subiendo. Y por eso es que ha quedado así, como enterrado. Entonces, pues lo que hay que analizar bien con especialistas es qué se puede hacer. O moverlas del sitio, que sí se puede justificar según las cartas internacionales, o ver qué mecanismo se hace para conservarlas in situ, pero también hay que pensar que cada año estos impactos van a ser más fuertes. Y de hecho sí hay que hacer algo porque estas esculturas es el valor universal por el que Quiriguá fue registrado como sitio patrimonio mundial. Bueno, pero este es el sitio, digamos, que más impacto se ha visto que se ha mencionado mucho en los medios de comunicación. Pero aparte tenemos en la zona norte, por la misma selva que cubre los sitios, estos vientos huracanados botan los árboles y al caer los árboles, como las raíces son más superficiales, al caer se llevan arquitectura. Por un lado. Por otro lado, se deposita mucha humedad y la tierra, el material con el que están construidos los edificios es escaso, es muy vulnerable. También al tener mucho depósito de humedad y de agua, esto colapsa. Y eso es lo que se está dando en muchos sitios y que eso no se dice públicamente, o sea, no se reportan, porque también la mayoría de estos sitios no tienen vigilancia permanente. Y de vez en cuando llegan algunos. Ahora, los sitios que tienen vigilancia permanente como Tikal y Yaxha, Naranjo o Nacum, pues sí se han reportado, pero sí están reportando estos daños. Hay estructuras pirámides que sí tienen muchos daños y se necesita intervención, pero está costando para los técnicos por la falta de recursos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver esto más adelante. Esto es un ejemplo de cómo quedó la estructura, pero esto fue con la tormenta 16, con ETA y OTA, esto sobrepasó.
Esto es una imagen de satélite de cómo venían, cómo es el paso de huracanes ahí. Esto es muy moderado, pero con las últimas, incluso con Lisa, el que acaba de pasar, el ojo del huracán era inmenso. Entonces nos tenía así como un poco preocupados qué podría pasar, pero Lisa se fue más al norte, sí afectó hacia el norte, no afectó Quiriguá, pero no, sí, solo se tuvo reportes de daños a una estructura en Naranjo. Esto mismo también está dañando la producción local. Esto es en Montañas Mayas. Montañas Mayas es de las áreas que más recibe impacto de huracanes, vientos fuertes huracanados. Y normalmente esto siempre pasa. Todos los años se inunda, se inundan las carreteras, deja a las comunidades sin paso, pero ya está deforestado. El hecho de estar deforestado también se ha perdido la protección, porque la vegetación sirve también como un mecanismo de protección a no solo viviendas, sino también al patrimonio, ¿no? Esto es de hace años, no encontré una buena imagen, es de internet, pero es Ciudad Vieja. Si se recuerdan, hace años se inundó. Y entonces, pues miren cómo está la gente ahí sacando el sedimento, que eso no es agua solamente, eso ya es como un lodo muy, como fuera el material de cemento. Pero si se recuerdan, en esa época también, en la antigua, en algún momento alguien andaba en canoa, sin mentir, pero es porque el pensamiento, el río Pensamiento se desborda, porque en la época también colonial tuvo un cambio de cauce, pero a la vez el mayor problema de estas zonas en Ciudad Vieja y en la Antigua es la basura, porque no se tiene buenos manejos de basura, por no decir otras palabras, y aparte de eso, de los drenajes, también el paso natural de las corrientes de agua y lluvia se están cerrando por las urbanizaciones. A veces se construye en las laderas, bueno, no a veces, se está construyendo en las laderas y eso está haciendo un movimiento de tierra que está cerrando los pasos de las corrientes de agua. Entonces está provocando, o sea, el mismo ser humano está provocando los problemas, porque está cambiando pues, la naturaleza, normalmente sin hacer buenos estudios para saber por dónde van las corrientes, por dónde debería de irse y no construir donde es un paso natural, porque hasta los mismos las mismas inmobiliarias salen afectadas porque en algún momento que una de estas casas o urbanizaciones residenciales se llenan de agua y lodo, pues no van a poder vender. Pero el hecho que preocupa es que para hacer esas urbanizaciones están botando el anillo verde de vegetación, y esa es una protección para la ciudad, y el momento que se quitara toda ese cinturón verde de la antigua, va a haber más daños ambientales de este tipo. Aquí en La Joyanca, ese es otro ejemplo, hace algunos años con el paso de estas tormentas se cayó, después de esta intervención de la restauración, que estaba mostrando los diferentes estadios de construcción, tenía un árbol arriba, no se quitó cuando la restauraron, y con el paso de una buena tormenta se cayó, y al caerse se llevó una buena parte de esta infraestructura de este edificio ya restaurado, incluyendo el logotipo que usaban, el grafito que usaban del logotipo los franceses y con el proyecto La Joyanca. O sea, son estas cosas que hay que tomar en consideración cuando se está interviniendo. El tema es muchas veces se hacen investigaciones arqueológicas y se tiene que hacer conservación o restauración. No solo es porque lo pide el reglamento de investigaciones arqueológicas, que requiere el 15% del presupuesto para conservación. Creo que esto es una cuestión de ética, porque la arqueología en parte hay que reconocer que destruye, por lo tanto hay que gestionar el patrimonio desde que se está investigando. O sea, ¿cómo podemos conservar lo que estamos encontrando? Y después de que el proyecto se retira, ¿qué va a pasar? Porque el Ministerio de Cultura no tiene los fondos, no tiene los recursos para poder tener gente que le esté dando mantenimiento, por un lado. Pero por otro lado, si hubiera gente que esté dando mantenimiento, debería de tenerse un plan de conservación, porque después se necesita la prevención, conservación preventiva.
Y entonces también hay que enseñarle a la gente que se queda en campo cómo va a desarrollar conservación preventiva, cuál es el plan de conservación que hay que hacer. Y eso no existe. O sea, son pocos los sitios que podría decirse que tienen plan de conservación. Y son acciones que se hacen de prevención, pero no son así como instrumentos estratégicos para guiarse, ¿no? Yo en Guatemala no he visto que se prepare algún manual, una cartilla de conservación preventiva y que se tenga planes de conservación. Hace algunos años sé que una fundación privada estuvo haciendo planes de conservación para 15 sitios en Petén, pero nunca han sido entregados al Ministerio de Cultura. Entonces, pues debería entregarse porque igualmente se hizo trabajo con la institución y ese es el responsable también la institución de la administración de los sitios. Entonces, si se hace un trabajo, debe de ser pues presentado para que se aplique, porque también estos se desactualizan con el tiempo, los contextos cambian. Bueno, este es otro ejemplo. Este es un ejemplo del paso de Iris. Esto lo presento aquí, que es uno de los casos que yo he estado analizando porque el huracán Iris marcó un antes y un después en la conservación de Nachtunich, que es el sitio donde he estado trabajando. Y deforestó, botó una buena cantidad de árboles y a partir de eso ya no se recuperó. Porque después, aparte de tener un contexto agrícola, estamos en zona de amortiguamiento de la Reserva de Biosfera es Chiquibul Montañas Mayas. Se puede, en las zonas de amortiguamiento se puede hacer tenencia de la tierra, ¿no? Titulación. Y en este caso hay una gran cantidad de comunidades en la zona de amortiguamiento y alrededor de Nachtunich. Nachtunich está en un área donde hay un asentamiento maya quechí, pero ha llegado también la ganadería y está cambiando el uso de la tierra. Entonces, el no tener ahora cobertura boscosa está permitiendo de manera más acelerada una karstificación del suelo y eso está cambiando el microclima que tenemos en la cueva. Y las pinturas que se albergan en esta cueva son de carbón, entonces pues tienen un contexto de amenaza y vulnerabilidad. ¿Qué sería esto, no? Esto es un tipo de roca, esta costra que está creciendo en la roca natural. Es un proceso natural que no lo podemos parar. Es posible que no llegue tan rápido a estas pinturas y el mayor daño de hecho sí es el ser humano, ¿no? Esto lo hemos estado analizando con geólogos, hidrogeólogos del INSIBUME y de la SECONRED. Pero bueno, hay desestabilización geológica en el lugar por la deposición de humedad provocado por estas tormentas que hemos estado hablando cada año. Y eso es lo que, bueno, provoca daño, pero los mayores daños en esta cueva siguen siendo humanos. Bueno, ahora vemos sismos, que son otra amenaza natural, que esto es muy común de todos los días en Guatemala. Y bueno, la semana pasada tuvimos uno un poquito más fuerte de 6.2, creo que fue el sismo que fue en la costa sur. Hemos tenido, es parte de la historia del territorio, así que hemos tenido mucho daño. El más fuerte que siempre se mantiene en la mente de la población es el del 76, pero a partir de del 76 es cuando nace lo que ahora conocemos el DECORBI, que es el Departamento de Conservación del Instituto de Antropología, ¿no? O sea, a partir de esto, por los daños tan fuertes que se causó, entonces se integra pues ya un departamento que fue creciendo, que empieza con un grupo técnico y fue creciendo, pero ahora ya no tiene los fondos que se le aplicaron para esa época. O sea, de hecho llegó a tener más fondos que el área prehispánica directamente para aplicarlo a restauración. Y bueno, tenemos una gran cantidad de sitios históricos, no solo los prehispánicos, los históricos que han sido afectados por terremotos. Esto aquí sí lo he querido mostrar porque aquí se vincularon tanto las amenazas naturales como humanas. En el terremoto del 2012 en San Marcos, esto es San Pedro San Marcos, el terremoto del 2012 dañó ven la iglesia local. San Pedro San Marcos es de donde también se origina la PAH, que es
un bien registrado en la lista inmaterial a nivel mundial. Aquí lo que la gente pedía era que se quitaran las torres para evitar daños humanos. Y bueno, tenían razón, o sea, sí debe de prevalecer la vida humana sobre el bien patrimonial. Y eso está en las cartas de derechos humanos, también en las cartas internacionales de ICOMOS, pero debe de ser analizado por especialistas. Aquí se les dijo de que las dos torres sí podían, bajo supervisión, demolerse, derribarse, pero no el centro. Pero la gente pues lo quitó. Sí intervinieron sin supervisión. Realmente esta comunidad, esta ciudad fue muy dañada y no tuvieron supervisión, y más que quitarse solo las dos torres, se quitaron la parte frontal porque querían una iglesia moderna. Y es así como quedó. Entonces se tuvo que aplicar una demanda legal, ¿verdad? Porque incumplieron los criterios que se les habían dado para poder conservar la parte histórica de la iglesia. Ese es un ejemplo. Entonces aquí sí se vincularon los dos tipos de riesgo. Este es el Palacio Maya, también en San Marcos. El Palacio Maya, hay una parte que se está hundiendo y ha sido afectado por los diferentes también sismos. El tema es que esta estructura construida, me parece que en tiempos del señor Ubico, fue construida sobre un área que en algún momento fue como un bajío, como una aguada. Y prácticamente pues lo construyeron sobre un área vulnerable, ¿no? Entonces, por eso es que se ha estado hundiendo, porque por el peso que tiene y el suelo que no era sólido. Entonces, cada vez que va a haber sismos, sí va a haber movimientos, sí, y también se va a estar hundiendo. Entonces tiene que haber un proceso de reforzamiento estructural para que esto no dañe más el edificio. Y esto se determinó a partir del terremoto del 2012. Ahora, lo que ocurrió aquí también en San Pedro, San Marcos, es que toda la línea de las casas que fueron destruidas durante el terremoto del 2012, que todas son históricas, ayudó mucho que hubiera un inventario que sí se tenía ya registrado pues en el registro de bienes patrimoniales del IDA, de la Dirección de Patrimonio. Y la otra cosa que se determinó, o sea, sabiendo qué casas eran patrimoniales, que eso fue importante. La otra es que se identificó que todas estas casas iban sobre una línea, y resultó que esa línea donde estaban estas casas estaban sobre una falla geológica. Y como el material era adobe y sin mantenimiento, pues estaban vulnerables para que cualquier movimiento se diera, pudieran derrumbarse. O sea que pues, hay que ver esas condiciones también cuando se hacen los análisis de riesgo. Entonces tenemos aquí una gran cantidad de temblores. Vemos aquí el terremoto del 2012 hasta dónde llegó la influencia. Del centro fue siempre occidente, pero corrió mucho al centro. Vemos una gran cantidad de temblores cada año. Es muy fuerte, pero es por las condiciones que yo mencionaba al inicio de la zona de subducción, porque la zona de la placa de Cocos está literalmente metiendo y desplazando la del Caribe. Entonces eso crea esos movimientos, pero aparte también los movimientos de volcanes. Guatemala tiene como 300 volcanes o cerros eruptivos, mejor dicho, no todos son cónicos, registrados en INSIGUMED, y aparte tiene 4 volcanes activos que son de los más fuertes a nivel internacional. Entonces, muchas veces se vende la imagen de Guatemala, de la imagen de los volcanes, como paisaje para turismo, pero es cierto que es muy lindo, como vemos en las imágenes, pero es también una bomba de tiempo, es el riesgo. Ha puesto en el pasado en aprietos a la población, tanto pasado como en el presente. Vemos aquí, esta es la erupción del volcán de fuego, que fue en el 2018. Y aunque, bueno, el mayor impacto estuvo en sus alrededores, parte de sus cenizas, como vemos aquí, la tefra, que es todo el material piroclástico que tira de cenizas, llegó hasta el sur de Petén, según el INSIGUMED. Ese es muy fuerte, ¿no? O sea, de hecho, la erupción fue muy fuerte. Como vemos estas imágenes que siguen ahí, ahora ya están de libre uso en el internet. Miren esa polvazón, esa humazón que viene detrás, es bastante fuerte, la gente viendo.
Y eso me recordó al Vesubio. De hecho, ese día que fue la erupción, el primer día más fuerte, pues estuve vinculada ahí, pegada al televisor viendo las noticias porque sí me impactó. Pero me recordó al Vesubio porque primero es la misma forma de volcán, que es tromboliano. La erupción fue muy parecida y como ven ustedes a la derecha están imágenes de las personas que estaban en Pompeya, cómo quedaron en el momento que les llegó el material de la lava y cómo quedó el señor de la izquierda por el volcán de fuego. O sea, fue lo mismo. De hecho, también los especialistas estaban comentando que era la misma dinámica que ocurre fuego con lo que ocurrió en el Vesubio. Y ahora, bueno, la Pompeya se ha convertido en el sitio más visitado a nivel mundial, como turísticamente hablando, es un sitio patrimonio mundial, pero pues fue destruido por una erupción del volcán muy parecido al volcán de fuego que tenemos aquí en Guatemala. Esto es Atitlán, que también siempre se menciona que es el volcán más lindo del mundo, pero es una caldera volcánica, ¿verdad? El Atitlán. Bueno, formado hace tantísimos años, pero aunque los volcanes estos estén dormidos, estamos en una zona de la cadena volcánica del cinturón de fuego, en zona de sismos por las placas, así que pues siempre hay que mantener los análisis de riesgo para poder tener como planes de contingencia. Samabaj tenemos aquí, prácticamente según se ha identificado no es que se haya hundido por un terremoto, sino por el cierre de la salida de agua del volcán, por algún movimiento, sí, de que se haya deslavado algunos cerros, y por eso es de que está a 11 metros abajo. Pero igualmente esto es parte de las dinámicas de la naturaleza y entonces vamos a encontrar no solo en este lago, también tenemos en Petén, tenemos en Izabal, siempre vamos a encontrar vestigios arqueológicos debajo, ¿no? Y eso nos lleva a otro tipo de investigación porque ya son diferentes las metodologías, pero bueno, esto es parte de las condiciones que nos está dando el país. Y bueno, ya acercándonos al Santiaguito y Santa María, Santa María hizo erupción en 1902 y con esa erupción nació el Santiaguito. Los otros dos domos que están al lado nacieron después, tiene 3 domos este volcán que son como hijitos del Santa María. Y este complejo Santa María Santiaguito, como le llaman los geólogos y vulcanólogos, es el de los más peligrosos a nivel internacional y por eso es que está teniendo junto con el de fuego monitoreo constante. De hecho hay una mesa de vulcanología, es una mesa técnica conformada entre Guatemala y Xela para estar monitoreando estos volcanes porque sí, pues se espera más actividades, ¿no? Ahora, estas erupciones del Santa María ya ha sido documentado a partir del nacimiento del Santiaguito, que fue cuando empezaron a hacerse los monitoreos de los volcanes. La erupción la hizo más o menos en tiempo similar que el Pelé, que está en Martinica. Y también se puede documentar de manera arqueológica, como vemos en esta imagen que la tomé en Tacalique el año pasado. En las excavaciones podemos ver en la estratigrafía dos capas estratigráficas que pertenecen al material de la erupción, tanto de la de 1902 cuando nació el Santiaguito, como una creo que fue 1920, algo así, que la segunda. También se han encontrado los hoyos donde que hacían los cafetaleros después para poder sembrar sus plantas, porque todo tenía ceniza, entonces hacían hoyos para echar tierra negra y poner sus plantas. Esa es una dinámica que se fue dando en la zona, pero lo interesante es que en la arqueología nosotros podemos documentar todos estos desastres, como hemos estado viendo, ¿no? Y poder ayudar también a interpretar qué pasa para que vayamos incidiendo en hacer gestión de riesgo y no solo para la preparación de los seres humanos, sino también para tomar en consideración para la conservación de los bienes patrimoniales. Ahora, otra amenaza que son las tormentas eléctricas.
En el caso de Tikal, este es el templo 3. Hace pocos años, no me recuerdo si fue en el 2012 o 2013, creo que fue en septiembre de 2012, cayó un rayo en seco en esa crestería del templo 3. Me parece que es la segunda vez que ocurre este evento. Y el del 2012 provocó una grieta que sí podía desestabilizar el edificio. Ya fue intervenido, pero llamaba la atención de que en 2 ocasiones llegara una tormenta eléctrica, un rayo, ¿no? En seco a la pirámide. En algún momento se habló de esto en un encuentro de arqueología en CUDEP y mencionaba gente vinculada a Tikal de que me parece que Guillemín, el señor Guillemín, cuando trabajó, creo que fue en los años 70 en Tikal, cuando se hicieron las primeras intervenciones en el edificio, incluyeron o integraron al edificio en la parte baja metal. Y es por eso que pudiera ser que esté captando los rayos, pero no se ha podido constatar, pero es algo que se mantiene en la historia, en la mente de la gente que estuvo vinculada en esos años en Tikal, pero no lo tenemos registrado. Esa es una investigación que habría que hacer. Y ahora recuerdo a Camotán, la iglesia de Camotán, que recién hace poco tiempo se fue incendiada, fue un rayo también en seco, y miren cómo quedó, o sea, es una pérdida total. No se tenía ninguna cuestión de gestión de riesgo ahí y se quemó pues todos los bienes por la madera, por el material que están construidos, y solo quedó el cuadro que vemos aquí, ¿ven? Que son los muros. Incendios forestales que se da siempre en verano. Petén siempre ha sido el que más se quema toda Centroamérica, y después le sigue también Sierra de las Minas. En la costa sur, los incendios que vemos ahí no es tanto por incendios forestales, eso es por la zafra, porque los provoca cuando queman la caña, ¿verdad? Entonces eso sí está provocando pues daños al patrimonio, porque en toda esa zona la actividad de la zafra también provoca daños cuando han estado pasando a los tractores, pero la zafra también sigue impactando especialmente la vida humana. La foto que vemos aquí de estos núcleos de piedra son esculturas de Motul de San José. En 1998 hubo uno de los incendios más intensos, y como la piedra es caliza, entonces la caliza es un material natural que se ha petrificado, pues es muy vulnerable, y al quemarse, como se hace con la cal, pues revientan, y lo que quedó aquí son los núcleos. Entonces son cuestiones que se están dando actualmente. Todavía tenemos muchas esculturas en la selva del mismo material, y todavía también se están dando incendios forestales. Esto es lo que pasa. Vemos aquí esta imagen también lo bajé de internet, creo que es Prensa Libre. Aquí abajo tengo, no, es la dirección, bueno, del Diario Centroamérica. Esta imagen nos está mostrando una estructura, un montículo. Pasó el fuego, quemó todo, y el montículo también sufrió daños. Aunque se diga, bueno, fue superficie, pues esto está cambiando el clima de esa estructura, y también puede provocar daños en el interior. Voy a ir más rápido por el tiempo, porque solo tengo 1 hora y yo creo que ya se me está pasando. Hay incendios también provocados por falta de cuidado en los centros históricos con ese patrimonio histórico, como vemos en Xelajú en 2015 y Retauleu en 2006. Retauleu siempre ha tenido esos problemas. Bueno, este edificio ya fue intervenido, todos han sido intervenidos, pero el problema sigue latente porque está ahí algún tanque de gas, o porque a alguien se le va la mecha. Bueno, de ahí lo construido por el ser humano. O sea, el incendio pasado ya es por el ser humano, pero también las hidroeléctricas, como pasa en el Chixoy. Ustedes bien saben que aquí se dio una de las mayores megaproyectos, que dejó como 4 sitios arqueológicos debajo del agua, y un gran problema con las comunidades, pero no se ha tenido problemas con el cauce del río, y que en muchas ocasiones, estas son fotos de Horacio Martínez que encontré en internet, queda así cuando baja el nivel. Eso está provocando severos daños a la estructura, o sea, y eso pasa en varios lados, porque, perdón, también lo vemos en México con las hidroeléctricas. Sube el nivel del agua, deja los edificios abajo del agua, y después cuando se seca otra vez cambia de clima. Eso los pone en riesgo. Ahora esto es en Yaxha. El edificio está en la zona norte. Esto se debió a malas intervenciones.
sumado al clima, pues prácticamente colapsó la mitad del edificio. Estos son malos criterios de intervención. Y después falta de mantenimiento y toda la humedad, ¿no? Esto fue con un poco, cuando pasó ETA y IOTA, se acumuló demasiada humedad y eso provocó que colapsara. Pero aparte, cuando se colapsa y se ve el edificio, se ve que la intervención que se había hecho con el proyecto del BID hace algunos años, solo fue encima del edificio como una mascarilla que se le hizo para poder abrir al público, pero no se intervino la parte del núcleo. Quiere decir que no se le dio estabilidad estructural al edificio, pero también se ve que se usó como ese cemento que usaron encima, el peso es mucho mayor que el material del núcleo. Entonces, al tener mucha humedad, el peso pues iba a provocar ese colapso. Y por eso les digo que cuando se interviene en edificios hay que trabajar en el plan de conservación que nunca se hace. Aquí no hubo un plan de conservación posterior. Esto fue en 2008, es otro edificio de allá, que fue parte del paquete de esas intervenciones. Esta sí se perdió la parte de arriba. Aunque sea aplicado un seguro, pues esto ya no se, el patrimonio cultural ya no es recuperable. Esta es una pintura que apenas se ve bien. Hay una pintura que se hizo por un artista que está en el Museo de Arqueología, pero el original, después de que estuvo el proyecto de Carnegie por ahí en Huachactún, lo dejaron sin intervención en su túnel y con el paso del tiempo esto colapsó y ya no existe. Saqueo y destrucción, pues se da, tenemos demasiados, hace rato se habló aquí del saqueo que se vive muy seguido en Guatemala, como lo que pasó el caso con los señores en Zacatepecas, pero siempre se sigue destruyendo, ¿no? Esto es una de las pinturas que ya tiene años que ocurrió en Actunich por un señor depravado, pero igualmente pasa en todos los sitios, siempre hay destrucción, hay saqueo para el comercio ilegal, y al estar saqueando, pues se destruyen los edificios. Eso es muy común. San Bartolo, por ejemplo, los murales de San Bartolo fueron encontrados a través de un túnel de saqueo, y eso es lo que pasa, que siempre se está investigando a través de saqueos, pero es porque la magnitud es grande. Chilonché, pues se encontró esta pintura mural muy interesante, es la única donde se ha visto una guacamaya azul. Está en una finca ganadera, es posible, según se cree, que el mismo finquero destruyó parte donde está esta pintura. No destruyó la de la guacamaya, fue a un lado, pero hay problemas serios ahí de saqueo. La palma africana, la deforestación que yo mencionaba, deja al descubierto muchos sitios arqueológicos, cambia el clima, y si después de eso viene una plantación de este tipo, pues no creo que se estén haciendo los estudios de impacto ambiental y patrimonial como debería ser en estas zonas, que esto es parte de Petén, en el Sayaché. Hay varios sitios arqueológicos, pero lo que pasa es que ahí también hay ingobernabilidad y la presencia en los sitios pues no es como debiera. Y ha estado llegando ya a la orilla de la laguna Petech-Batún, ¿no? Cerca de 2 Pilas de Aguateca. Minería a cielo abierto, como vemos en este caso es la jadeíta. Jadeíta es uno de los valores universales de Guatemala en Sierra de las Minas, que debería de protegerse también por su vínculo con el patrimonio cultural, porque es el único yacimiento a nivel global que sí tiene uso desde 3.000 años, desde ahora, ¿no? Hace 3.000 años. Este es el segundo yacimiento más grande del mundo, el primero es Birmania, pero Birmania no tuvo el uso que ha tenido el de Guatemala. Pero en los últimos años, por temas de corrupción, pues ha estado haciendo minería a cielo abierto. En el pasado, los pobladores mesoamericanos no hacían minería a cielo abierto, sino que era de recolección. Por eso no tenía el impacto que vemos ahora. Invasiones y usurpaciones en los sitios arqueológicos que se están dando, están destruyendo los sitios. Esto es en 2 Pilas. Las casas están al lado de estas escalinatas. Construcción de infraestructura, por ejemplo, carretera. Esto pasó en Cuevas de Candelaria, en Las Verapaces, que construyeron una carretera cruzando el parque. Lo hizo la municipalidad sin el permiso debido y puso dinamita sobre estas
estas cuevas, dejando abierto un ingreso a la cueva. Esto fue muy público y bueno, todos estos han tenido denuncias, pero lamentablemente no ha tenido un seguimiento. ¿Cuánto tiempo me queda? 10 minutos. Híjoles, voy a ir rápido. Ahora, la gestión del riesgo de desastre es un enfoque basado en procesos. El enfoque de gestión de riesgo es una forma de trabajo que fomenta el establecimiento de mecanismos organizativos, o sea, hay que organizarse. El enfoque de gestión es también metodología, ¿no? Nos lleva a preparar una serie de pasos y procesos bien organizados que nos sirven para identificar, seleccionar, describir, documentar y proponer la mejora continua. Esto de la mejora continua es el punto focal, digamos, de este enfoque. Gestión es un conjunto de acciones que se desarrollan para alcanzar un objetivo propuesto. Pero la gestión del patrimonio sí es el conjunto de acciones para desarrollar el objetivo y el objetivo siempre va a ser la conservación. O sea, todo lo que hagamos debe de ir enfocado a la conservación, sea el uso o sea la administración propiamente o lo que vaya a hacer tiene que ser enfocado a conservarlo. Entonces, la gestión de procesos vincula aquí, en este caso, a dos, que es la gestión del patrimonio que va enfocado a la conservación y la gestión de riesgo que va enfocado a reducir o a mitigar los daños de los desastres, ¿no? Entonces ahí se vinculan los dos. La gestión del patrimonio en este caso es un esquema general de procedimientos que nos ayuda a garantizar que todo lo que vayamos a hacer conserve el patrimonio que nos interesa, lo proteja, lo promueva y tenga un uso sostenible. No importa el tipo de patrimonio, siempre tiene que ser hacia eso que vamos a apuntar. Y la gestión de riesgo es un proceso también que nos sirve para identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, pero también para trabajar en acciones preventivas, correctivas y reductivas. Para trabajar o sea, ¿cómo nosotros podemos vincular esto con el desarrollo? Que normalmente esas a veces son como las discrepancias con las municipalidades o las instituciones de desarrollo. En los objetivos del milenio, de los objetivos de desarrollo humano sostenible que surgen en 2015, se vincula los de desarrollo sostenible con desarrollo humano. Entonces, encontramos en el objetivo 11, que va enfocado a ciudades y comunidades sostenibles, el tema de patrimonio, cuyo objetivo es redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Este es uno de los objetivos de este objetivo del milenio. Entonces, aquí esto nos puede servir a nosotros de base para integrar el tema de patrimonio en los objetivos de desarrollo humano. Tiene indicadores que prácticamente es la atención que se le dé en las distintas escalas de los gobiernos, sea nacional hasta llegar a lo local. Y el primer indicador y más importante es el presupuesto que se le asigne. O sea, el presupuesto es el mejor indicador que un gobierno de cualquier tipo le pueda aplicar a la protección, al manejo, a la conservación del patrimonio cultural. Después de eso tenemos el marco de Sendai, que es el documento internacional enfocado a la reducción de riesgo de desastres que está vigente desde el 2015. Esto ya integra específicamente a los temas de patrimonio, está bien claro. Esto fue un trabajo internacional que empezó a promoverse desde las Naciones Unidas a través de la UNESCO, con la estrategia de gestión de riesgo de la UNESCO, y que se hicieron varias reuniones continentales en todos los 5 continentes para trabajar elementos de patrimonio cultural que deberían de ir en este instrumento. Y sí, ya está listo. Ya de hecho, Cruz Roja Internacional ya está trabajando el tema de patrimonio en Medio Oriente. También tiene sus principios, tiene prioridades donde entra el tema de patrimonio y como no tengo mucho tiempo me voy a que hemos hecho en Guatemala, ¿no? Lamentablemente, no sé, tanto desastre, no se ha trabajado una estrategia de gestión de riesgo del patrimonio en el país, pero en 2000, bueno, lo de Corvic se hizo, pero no sí fue interesante porque se integró
en sus diferentes figuras la conservación de bienes, pero fue más enfocado a lo histórico. Y de ahí nace el DECORBIC. Después, en 2012, se empezó a trabajar en formatos de evaluación de daños en caso de sismos y se empezó a preparar instrumentos que con el cambio de personal dentro del DECORBIC se quedaron en el olvido, igual en la CONRED, porque sí se empezó a trabajar, se hizo una mesa técnica entre las dos entidades y capacitaciones de doble vía con CONRED y el Ministerio de Cultura, que después esto no tuvo seguimiento. Se hizo un diagnóstico del Palacio Nacional de la Cultura para preparar el plan de gestión. El plan de gestión ya fue hecho y ya fue aprobado del Palacio Nacional, pero creo que no ha sido socializado. Pero sí fue terminado en el gobierno anterior y está aprobado. Aparte también se hizo un análisis estructural del Real Palacio de los Capitanes de Guatemala entre el 2012 y 2014 también, porque ese edificio la CONRED lo había declarado en riesgo y por eso se sacaron a todas las instituciones, las oficinas que habían ahí. Después empezó a hacer restauración y en 2012 a 13 se preparó un plan de gestión del inmueble, que también está aprobado y publicado, que tal vez los instrumentos no son los mejores, pero son instrumentos de donde partir basados en diagnósticos. Sí ha habido intercambios que nacen de esta agenda estratégica del 2012. Se trabajó una metodología de gestión de riesgo aplicada a sitios arqueológicos, especialmente por temas climáticos, y se adaptó, se validó en Quiriguá. El instrumento para algunos tal vez es un poco complicado, pero ya la metodología se ha ido mejorando y está lista para aplicarlo. Ha habido firmas de convenios entre el Ministerio de Cultura y Deportes y la CONRED. Esto fue creo que en 2013 y cuando estaba el licenciado Chea Urruela, se firmó otro basado en un proyecto que estaba fomentando el Banco Mundial con CEPREDENAC a nivel centroamericano para continuar capacitaciones, pero el proyecto no ha tenido seguimiento. Sí se estuvo en la preparación del documento del marco de Sendai con Naciones Unidas por parte de Guatemala. Hay un video de eso. De ahí son iniciativas independientes o diría yo un poco más separado, no por una estrategia general del Ministerio de Cultura. El año pasado se formó un grupo de técnico científico para desarrollar el análisis y el plan de gestión de riesgo de Nactonish, donde se trabajó con gente de la CONRED. También a finales del año pasado se hizo lo mismo. En este caso, el de Nactonish se hizo bajo la iniciativa que yo dirijo, con fondos que se proporcionados por la Embajada de Estados Unidos. El análisis de riesgo de Tacalí con su plan de gestión de riesgo se hizo con fondos de la UNESCO también. Lo entregué como en diciembre, que se hizo, fue un proceso bien participativo. Las dos metodologías aplicadas son similares, pero se hicieron un poco más simples que la que se había hecho en Quiriguá. Y aparte, se ha estado el año pasado, en mayo, en junio, nos registramos Samuel Franco, Arce y mi persona como parte de los 4 personas representantes para formar Escudo Azul en Guatemala. Y a partir de eso, Franco y mi persona hemos estado desarrollando, bueno, de hecho, desde el 2016 hemos estado desarrollando capacitaciones sobre gestión de riesgo para diferentes grupos. Y el año pasado empezamos con mayor fuerza para trabajar en esto. Entonces, se trabajó con los miembros de la Municipalidad de Flores, aprovechando que se abrió la Oficina de Patrimonio Cultural en la municipalidad, y solicitaron ayuda haciendo ejercicios de campo. Se estableció el Centro de Rescate Cultural, que es de la Casa Cojón de Samuel Franco, quien trabaja también ya como consultor de riesgo también a nivel internacional. Se conformó este grupo que les mencionaba y en Petén se ha lanzado una idea que traía desde el 2016 conformar un grupo de voluntarios de salvaguardas del patrimonio, que es un grupo voluntario pequeño para poder darle sostenibilidad a algunos procesos que a través de la institución es difícil. Hay un documento de diagnóstico requerido también por Banco Mundial de Centroamérica, donde entra en Guatemala. El tema es que la institucionalidad no está muy fuerte en este documento
y le da como más prioridad a al INGUAD, que me llamó la atención porque refiere que el INGUAD es la institución que asesora la restauración de edificios arqueológicos, ¿no? Eso me llamó la atención mucho. Y para terminar, ¿cuál es el proceso metodológico de los análisis de riesgo y planificación? Como abordé muchos temas, pero era para darle una introducción, tal vez este tema sí se puede reforzar con algo más específico, pero aquí les doy unos lineamientos. Primero tenemos que tener claro cuáles son los valores patrimoniales de conservación, o sea, cuáles son esos valores, o sea, sí, empecemos por un inventario también, ¿verdad? Definir el área geográfica de influencia, que es el territorio nuevamente, porque no debemos de ver el elemento patrimonial de forma independiente o muy aislado, es parte de un contexto. Sí hay que hacer revisión bibliográfica para conocer antecedentes. El problema es que muchas de las áreas protegidas, naturales, culturales o sitios arqueológicos no tienen bases de datos. Y eso es lo que pasa en las instituciones de gobierno. No hay bases de datos porque la información está dispersa o se pierde. Entonces, ¿cómo cuesta muchas veces encontrar documentos? Pues hay que estarlos buscando. Y pues hay que hacer trabajo de campo, ¿verdad? Para conocer el contexto, análisis de actores, quienes están vinculados. Y con esto empezamos a hacer análisis de amenazas y vulnerabilidades. Normalmente las vulnerabilidades van saliendo porque son las capacidades para atender riesgos o superarlos, pero se empieza con una lista de amenazas y ahí empieza la discusión. Cuando ya tenemos todo esto, normalmente lo que hacemos o lo que yo hago es usar matrices de Excel para hacer el listado de amenazas y organizarlos, ordenarlos. Nos llevamos después a hacer una priorización de riesgos, haciendo una calificación de porcentajes de probabilidades y consecuencias. Preparamos mapas de amenazas también, hay que trabajar mucho cartografía. Y con esto llegamos a la planificación de riesgo. Aquí les muestro la priorización de riesgos que tuvimos de Tacalic, que el mayor problema ahí es el uso del suelo alrededor del parque, porque el parque no es lo mismo que el sitio arqueológico, el parque es el 15% del sitio arqueológico. Bueno, el parque manejado. Y ahí tenemos, este es lo que salió de la matriz de riesgo de Nachtonich, que tiene muchos mayores problemas y la mayoría es social. Y bueno, para terminar, entonces solo quiero comentarles que un plan de gestión integral del riesgo se convierte en un instrumento técnico-político, porque no solo es técnico, lo político se vincula porque para empezar es una institución de gobierno que maneja o administra el patrimonio, es el encargado de, porque no todos los administra el patrimonio, también hay, de segundo es la iglesia, y depende después qué tipo de patrimonio, ¿verdad? Pero para poderle apostar presupuesto sí es político. Muchos de los trabajos, el tener recursos, personal y todo eso también es político. Entonces hay muchas decisiones que se tienen que negociar de contexto también con las municipalidades y entra lo político. Así que por eso es que para cada tipo de patrimonio hay que hacer un análisis, un diagnóstico antes de planificar para determinar cuáles son los factores que intervienen en la conservación o la destrucción. Entonces, bueno, esto es una foto de ahora que fue la luna llena que subió don César Santizo a la internet, que me pareció interesante, por muy bonita imagen, pero también nos está dando una imagen de vulnerabilidad que tenemos en Guatemala. Y aquí entonces yo dejaría para espacio de preguntas. Y perdón que me pasé. Muy interesante, Rosa María. Muchas gracias. Y solo quiero corroborar si me escuchan aquí los presentes. Ok, gracias. Entonces, abrimos el espacio para preguntas o comentarios, por favor, a cada parte del público presente, también para los compañeros que están acá en la plataforma de Zoom. Pueden hacer llegar sus preguntas por medio de la sección de comentarios. Y no sé si alguien de acá quiere comenzar, por favor. A ver quién levanta la mano. Por favor, aquí ya el maestro Carpio, Edgar Carpio. Ok. ¿Sí escuchas? No. No, ok, perdón, Carpio, te vamos a pasar el micrófono para que escuche Rosa María. Ay, sí, por favor. Ok, gracias. Muy buenas tardes.
Hola. a todos los acá presentes y en especial a Rosa María. Muy interesante tu charla, muchas gracias. Sé Gracias. que has hecho un trabajo pues muy fecundo y muy amplio y pues ya se empiezan a ver los resultados tangibles de algo que pues se había dejado por un lado por muchos años, pero que viene a beneficiar definitivamente el patrimonio, en este caso el patrimonio arqueológico. Mi pregunta es en el sentido de lo que mencionaste a nivel político, ¿verdad? Son dos cosas. Por un lado, se vienen pues las elecciones próximamente y esto puede tener cambios drásticos en el manejo de la institución, que tú conoces muy bien. Y eso en qué afectaría, digamos, al patrimonio. Y la segunda es, hace un tiempo estaba la iniciativa famosa esta de asignar fondos para investigación arqueológica. Y no sé qué tanto esa gestión involucraba también todo lo que es el tema de gestión de riesgo, ¿verdad? Entonces, no sé si nos puedes comentar al respecto. Ok. Para la primera, que es el tema electoral y la afectación, pues es que ese es otro problema, es un problema serio en general de la institución, porque cada vez que cambia gobierno, cambia personal. Y no solo es que cambian funcionarios, las cabezas de las instituciones, sino que con ellos se va también mucha gente técnica. En este caso, pues lo hemos visto varios años que la gente técnica que se va con el conocimiento, las capacitaciones que hemos visto que se han dado, pues si no se continúan dando, de hecho, pues se pierde la curva de aprendizaje también. Y normalmente en la institución no hay yo diría una política de capacitación al personal, de formación. Y la gente que llega muchas veces no manejan gestión de patrimonio. De hecho, en general no se maneja gestión de patrimonio en Guatemala. Se ve como algo nuevo, aunque a nivel internacional no es nuevo. Y se ve lo que, bueno, ahora va cambiando la visión, pero yo me recuerdo que hace más de 5 años me decían que gestión era búsqueda de fondos. Bueno, esa es otra cosa, o sea, es buscar fondos, ¿no? Pero es parte, la búsqueda de fondos es parte del trabajo, pero el enfoque no es eso, el enfoque es conservación. Ahora, para poder conservar y manejar el patrimonio, sí se necesita tener que la gente conozca. Y al hacer esos cambios, como llegan por cuestiones políticas, no por capacidad, ahí tenemos la primera afectación. Y lo otro es dependiendo de los intereses que llevan. Ustedes, bueno, aquí en la presentación vimos diferentes etapas, ¿no? Políticas también. Entonces, cada vez que hay cambios, llevan algunos sus propios intereses y no se le da seguimiento a muchas cosas y se quedan dormidas. Por ejemplo, los temas de riesgo, pues que es que no se han tomado. Y en un país como el nuestro, bueno, en todos los países es así, pero Guatemala está entre los países más vulnerables del mundo en diferentes sentidos. Y eso no lo mencioné, que se me pasó. Pero entonces, si Guatemala como país es uno de los más vulnerables del mundo, su gente está también vulnerable, o sea, está en riesgo y su patrimonio también está en riesgo. Y eso es un aspecto que se debe de tomar en cuenta en las políticas y los planes de trabajo institucional. Pero cada vez que hay cambio político tenemos que empezar la romería, presentar los proyectos, a presentarnos nosotros desde la parte del primer funcionario hasta abajo, entonces es cada 4 años hay que empezar. Porque no se dejan estrategias o políticas que se le den seguimiento y si se dejan, no se le dan seguimiento. Por ejemplo, la agenda que se había, o sea, creo que es la primera agenda que se colocó, aparte del Plan Nacional de Largo Plazo, que nunca se le dio seguimiento, que fue hecho desde hace tantos años. Las políticas culturales tienen temas de participación y de patrimonio, pero no se han bajado a hacer planes operativos, ¿verdad? Porque los planes operativos se basan en lo que pide la CGPLAN, pero no en planes estratégicos, porque la institución no tiene un plan de gestión del patrimonio a nivel nacional. No hay una estrategia nacional. Ahora, el segundo punto de asignar fondos para investigación arqueológica, pues que depende de quién lo asigne, porque sí podemos encontrar fondos para gestión de riesgo. Pero no, ahí sí no sé, no, si me pudiera completar de parte de quién.
El gobierno, no. No le escucho. Sí, definitivamente era por parte del gobierno, Ah, tomando en cuenta esto de que se iban a asignar fondos. Entonces, pues a partir de ahí, si se piensa que se pudiera considerar esto de la gestión de riesgo también. bueno, lo que se venía diciendo que se iban a asignar fondos para investigación, pero eso es de la famosa ley que está en el Congreso. O sea, fondos no hay, porque tú ves lo que yo mostré de Yasha, por ejemplo, la estructura que colapsó realmente no se ha intervenido como debiera. O sea, tenemos muchos problemas en sitios arqueológicos que no se han atendido. O sea, se están abriendo nuevos proyectos, pero hay como viejas iniciativas ahí que todavía no se han consolidado. Entonces no creo que si hubiera fondos, pues sí debería de agregarse ahí una línea de gestión de riesgo, pero no lo hay ahorita. ¿Otra pregunta? No escucho. Perdón, estoy lanzando aquí el comentario de si dentro del público hay alguna pregunta, pero están un poco tímidos, yo creo, Rosa María, ¿no? No, estamos en confianza. Yo creo que nos conocemos mucho, ¿no? Ok, aquí dice Marlene que te mando una felicitación por el nivel de gestión y de trabajo que haces. Muchas gracias. Gracias. Marlene, de hecho, fue parte del comité de técnico científico de Nachtonich. Ha sido parte de, sí. Lo malo es que no pudo venir a la cueva, ¿no? Pero sí aportó muchísimo en el plan de gestión. Gracias. Gracias, entonces, Marlene, ahí escuchaste. Y Elisa acá en la Mencos. plataforma Zoom, está levantando la mano Elisa Mencos. Por favor, si puedes abrir tu cámara y tu micrófono, por favor. Solo voy a poder abrir el micrófono ahorita. Felicitaciones, es realmente un tema muy interesante y muy importante para nosotros. Solo como comentario de parte del ICOM, del Consejo Internacional de Museos, desde hace 3 años están trabajando con los ODS. Entonces creo que sería muy importante también el ver en qué aporta ese trabajo del ICOM en toda esta parte de patrimonio, no solamente en gestión, sino que en general, porque pues, los museos son uno de los canales por los cuales se puede llegar al público en general. Yo tengo ahí la información de año con año de qué ODS han trabajado, porque no solamente es seleccionarlos, sino que aparte de eso, son los que se trabajan para el Día Internacional de los Museos cada año y buscan ejemplos de museos a nivel internacional que hayan hecho alguna acción en relación a ese ODS. Y por otro lado, en el momento en que yo estuve en monumentos prehispánicos, con registro, se estaba haciendo una consolidación de información de los sitios arqueológicos, nombre principal, nombre secundario, coordenadas, toda esa información. En ese momento solo se logró trabajar con los 4 departamentos de la Franja Transversal del Norte. Por cuestiones diversas ya no se logró terminar todo el país, sin embargo sí se tenía esa iniciativa y eso fue como en 2011 más o menos. Bueno, con el tema de los museos, sí han estado, de hecho, los museos son los que más trabajan de las instituciones culturales o patrimoniales, son los que más trabajan el tema de riesgo. Y de hecho tienen guías a nivel internacional, tienen guías para atender la gestión de riesgo, pero con el enfoque de museos. Y de hecho esas guías sirven para muchos en sus capacitaciones. Creo que de todas las instituciones, el ICOM es el más activo.
De hecho, de ahí sale también Samuel Franco, ¿verdad? Porque cuando él estaba digamos, en la junta directiva, él se fue involucrando más y de ahí se fue involucrando, de ahí salió su iniciativa del Centro de Rescate Cultural que abrió en Casacojón. Y ahorita, la semana pasada, acaban de publicar la guía para gestión de riesgo ya en español, que de hecho fue Samuel el que lo tradujo al español y ahora ya está publicado. En Guatemala, pues hacen sus actividades en general, no es que tenga un enfoque principalmente de riesgo, porque no es que se esté haciendo un enfoque de riesgo, sino miremos el Museo de Arqueología, ¿verdad? Que no tiene un plan de gestión propiamente, ni de gestión de museo, ni menos de gestión de riesgo. Bueno, son todos los museos, miren, también en Antigua, lo mismo, historia, etcétera. Y aquí en Petén, el museo que está en Tayasal, que es el museo regional, tiene serios problemas desde su construcción. Entonces sí se han hecho evaluaciones estructurales de ese edificio que tiene problemas porque el diseño era uno y cuando lo construyeron cambió un poco. Entonces también cambian los materiales y eso deja un problema serio que puede poner en riesgo pues, cualquier patrimonio. De las internacionales, el ICROM también tiene, o sea, sí tenemos manuales y tenemos instrumentos y hay capacitaciones que se están dando, pero en Guatemala es muy contado, casi no hay. O sea, depende de quienes les interese. De hecho, los pocos que trabajamos en patrimonio y gestión de riesgo, siempre estamos vinculados y somos contaditos con una mano. De ahí vemos, y de hecho hemos estado trabajando ahorita con Escudo Azul porque Escudo Azul quiere formar una red de gestores de riesgo a nivel centroamericano. Lo otro que es el del inventario, sí, ha habido en distintos momentos la iniciativa de ir documentando, de ir mejorando y de ir actualizando el registro que se tiene, pero cada vez que hay cambios de personal y en los últimos años ha habido cambio de dirigentes del registro de patrimonio, entonces también ha cambiado la modalidad, ¿no? Y sí han estado en proceso de digitalización de la información para empezar y de cómo están organizados por patrimonios, dependiendo de las bases culturales históricas. Ha habido un proyecto, este año hubo un proyecto financiado por la Embajada de Estados Unidos para hacer un diagnóstico de la situación del registro, pero se quedó en diagnóstico. No ha pasado todavía actuación, creo que el otro año van a hacer un plan de gestión de cómo mejorar el registro del patrimonio, pero todavía no se ha llegado a eso. A ver, hay más preguntas aquí. Sí, muchas gracias, Rosa María. Aquí por medio de la plataforma hay 3 preguntas que te las leo. Sí, La primera dice, ¿cuál es el presupuesto per cápita para patrimonio en Guatemala, dado que no es el mismo que el presupuesto del ministerio? Bueno, me voy con esa primera. Por favor. Ahorita no sé cuál es el monto del presupuesto, no voy a mentir, o sea, pero siempre ha sido de patrimonio de los 3 viceministerios o las 3 direcciones donde se divide el presupuesto, el que más tiene fondos va a ser el deporte, después sigue patrimonio y después cultura. Pero patrimonio dice que tiene más personas, aunque ustedes saben que no es suficiente porque hay una gran cantidad de patrimonio. O de sitios patrimoniales, mejor dicho, porque bueno, patrimonios, hay una diversidad de patrimonios, pero el de deportes sí tiene más, eso es en función a ese porcentaje que dice la Constitución de la República que se debe de dar el 3% del presupuesto nacional a deportes. Entonces, cuando se tiene el monto de presupuesto nacional, se saca el 3% y todo va a deportes, pero no al viceministerio va todo, se divide en 4 instituciones de deportes. Entonces, eso hace un desbalance tremendo dentro del Ministerio de Cultura porque el otro tiene más dinero, pero no se puede mover para cultura ni para patrimonio. Y pues vemos desfinanciado. De hecho, siempre se quejan porque para salir a campo el personal no tiene veces viáticos. Y bueno, ahí se da de todo, ¿no? Entonces, y vemos que, por ejemplo, ahorita casi no hay arqueólogos contratados. Entonces, eso se ve. La siguiente.
En cuanto a la voluntad política, ¿usted ha podido identificar si existe más o menos conciencia de la abundancia de patrimonio y sus necesidades en los sectores involucrados con la asignación del presupuesto? Conciencia de la abundancia de patrimonio, no, y menos de sus necesidades. Porque cuando se habla de patrimonio, pues es que no le dan importancia cuando se está trabajando en los presupuestos, en los ministerios, porque normalmente si se habla de patrimonio lo ven como desarrollo turístico. Esa es una valoración muy economicista, muy materialista. Entonces, de hecho, los presidentes siempre apoyan más el desarrollo turístico y le dan más apoyo al INGUAT que al Ministerio de Cultura. Y entonces tenemos serios problemas porque la visión de INGUAT es explotar, no es conservar. Y sí, debería de tener el patrimonio una función social, como dije hace rato, pero debe de ser sostenible y por tanto él también se debe tener planes de gestión, o sea, una estrategia en general que no existe. Con el resto de la gente que está implicada en la asignación de presupuesto, pues es que por eso es que hay que hacer un trabajo tal vez un poco tedioso de estar siempre vinculados al Ministerio de Finanzas para, y también con los diputados para estar explicando cuáles son los tipos de patrimonio. Es como dar clases y eso no les gusta. O sea, es así. Me recuerdo que en una ocasión a mí me dijeron que gracias por la clase. Pero es que llegamos a un momento que la gente que trabaja en las instituciones en ese nivel no conoce lo que tiene su país. Y entonces hay que estar explicando qué tiene y dónde está y qué se necesita para que puedan otorgar más presupuesto. Y si uno llora, sí puede conseguir. El tema después es ver cómo se puede asegurar cómo se puede ejecutar, porque también ponen muchas limitaciones para la ejecución y cuando no se ejecuta ese dinero se los quitan, que eso ha pasado en el ministerio. Bueno. Gracias. Y por último, con el caso de Quiriguá, el Motagua es un problema hasta para Honduras. Y es estresante saber que cada año Quiriguá está literalmente en el ojo del huracán. Sí. ¿Hasta dónde es posible mover un patrimonio de la humanidad, aunque vista la experiencia de Abu Simbel, se intuye que no importaría la distancia, sino el salvamento? Eso depende de la disponibilidad política. Porque en este caso sí se puede justificar la movilización de las esculturas. El tema es que para eso tiene que estar bien planificado y tiene que haber consulta para evitar problemas, porque también Quiriguá es un centro ritual de pueblos originarios. Entonces hay que tomar, por eso decía yo, el tema de sistémico, ¿no? La visión integral para hacer digamos, un trabajo de este tipo. Entonces, sí tiene, o sea, no solo es ir a limpiar el material que ha quedado de las inundaciones, sino pensar qué hacer, cómo conservarlo. Si se puede conservar haciendo salas virtuales para mostrarlo, se puede movilizar, pero habría que hacer un gran museo para llevarlos y quitarlo donde está. O sea, hay muchas cosas que hacer, pero debe de hacerse con un buen plan de gestión, pero tener la consecutividad, ¿no? Y darle seguimiento, porque ahorita tiene un plan de gestión, un plan maestro, que es lo mismo del 2008, pero necesita ser actualizado. Y a este actualizado hay que armonizarlo con el tema de gestión de riesgo. Son pocos los sitios que tienen planes maestros o plan de gestión y ninguno está armonizado con el tema de riesgo. Entonces, si queremos hacer cambios, hay que hacer la planificación, hay que hacer la consulta, pero también que sean especialistas, no cualquier persona. Definitivamente. Bueno, Rosa María, muchísimas gracias de nuevo, enriquecedora tu presentación, felicitaciones por el trabajo hecho y Mario, no sé si hablas tú o cerramos. Ok, entonces queremos acá, voy a compartir pantalla porque vamos a dar lectura. Permítanme. Perdón, pero no puedo quitar esto. Ahí está. Al reconocimiento que tenemos para ti, Rosa María. Y este diploma de agradecimiento también dice así. Escuela de Historia, Departamento de Estudios de Posgrado, Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala, otorga el presente diploma de agradecimiento a doctora Rosa María Chan
por su participación como ponente en el seminario de actualización, metodología de investigación arqueológica aplicada a casos de patrimonio arqueológico en riesgo, realizado el 17 y 18 de noviembre de 2022, y lo firma el doctor Ángel Valdés Estrada, director de Escuela de Historia, y el maestro Mario Celada Villatoro, director de posgrado, Escuela de Historia. Te hacemos entrega virtual. Esto te lo estaremos haciendo llegar por correo electrónico. Pero muchísimas gracias. Y bueno, no sé si anuncio para mañana. Sí, ok. Entonces, sí me escuchan ahí, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Okay, gracias. Entonces, de nuevo, gracias Rosa María, gracias a ustedes acá presentes, a los colegas y amigos que están acá en la plataforma. Para mañana nos acompaña la doctora Bárbara Arroyo y el maestro Gustavo Martínez, siguiendo también con esta temática. Así que muchísimas gracias, tengan todos buena noche y nos vemos mañana. Muchas gracias, que descansen. Usted, doctora. Bueno, Gracias. adiós.